Nuevamente sean bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 2. Y durante 2 semanas vamos a hablar de los versículos del 1 al 10. Y el título de nuestro sermón durante estas 2 semanas será Por gracia somos salvos. Ese es nuestro título, Por gracia somos salvos. Y es también para poder recordar y darnos cuenta cuál era nuestro estado antes de Cristo y hacia dónde el Señor nos ha llamado, y también para poder motivarnos, para poder predicar el Evangelio a aquellas personas que están alejados, porque sería en el estado en el cual nosotros nos encontramos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, que era un estado terrible. El Evangelio, la epístola a los Efesios, el capítulo 2, de los versículos del 1 al 10. Nos dice: y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos ahora, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos alabarte, podemos abrir nuestros labios para proferir, Señor, palabras de gratitud, para poder exaltar tu nombre, Señor, para poder pedirte, Señor, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer en nuestras vidas. Y, Señor, permítenos y ministranos, Señor, en este tiempo de poder compartir tu palabra, donde podamos ser ministrados por medio de tu palabra, donde podamos ser ministrados, Señor, por medio de ella. Y tú hagas, Señor, conforme tú has decidido hacer por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, anímanos, exhórtanos, guíanos y llévanos a tu voluntad, Señor, que siempre será buena, agradable y perfecta. Y síguenos formando, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y para poder apreciar la gracia de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero darnos cuenta cuál era nuestra condición. Y eso lo vamos a ver en primer lugar. ¿Cuál era nuestra condición? Y el apóstol nos va a decir en primer lugar que estábamos perdidos, muertos, sin esperanza. Y en el versículo 1 nos dice: y Él os dio vida, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del hombre antes de Cristo es una condición muy triste, ya que nos encontrábamos alejados de Dios por causa del pecado, y cuando Cristo nos atrajo a Él, nos dio vida. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, y nos abrió los ojos para poder ver la gloria de Cristo y ver al Padre como nuestro Padre Celestial y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para que uno pueda tener vida, primero uno tiene que estar muerto. No, una persona no puede tener vida si antes no ha estado en un estado en el cual se encontraba muerto. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. Nos dice que nuestro estado sin Cristo es que estábamos muertos, no teníamos vida. Pero tal vez tú me digas un momento: yo sí tengo vida, o tenía vida, por eso respiraba,
por eso comía, por eso jugaba, por eso hacía un montón de cosas. Pero la muerte que el apóstol Pablo se refiere es una afirmación real de la condición espiritual de todos los que están fuera de Cristo. En otras palabras, nosotros cuando estábamos alejados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. No queríamos buscar a Dios, no queríamos seguir los mandatos de Dios, no queríamos seguir a Cristo y aún ni pensábamos en hacerlo, ni pensábamos en que existieran los mandatos del Señor, y si lo sabíamos, no estábamos dispuestos a cumplirlos ni vivirlos. No podíamos ver a Cristo porque estábamos ciegos para la gloria de Dios, porque el príncipe de este mundo nos había enceguecido. Y estábamos sordos también a la voz del Espíritu Santo y no le escuchábamos para que nos diga que éramos hijos de Dios. No había amor por Dios, no había conocimiento para que Él sea nuestro Padre y llamarlo de esa manera. No pensábamos ni siquiera en venir a la iglesia ni tener comunión entre los cristianos. En otras palabras, éramos como cadáveres espirituales. Yo no sé si tú has visto algunas películas de terror. Antiguamente había una serie que se llamaba Los Zombies. Era donde estaban incluso los muertos vivientes y que paraban diciendo cerebro, cerebro. Buscaban las personas el poder comerse el cerebro de otros y de esa manera poder subsistir. De una u otra manera uno diría, eso está muerto. Ya no tiene vida, no reacciona, lo único que hace es por instinto. Y esa era nuestra vida sin Cristo. Actuábamos por instinto. Pero yo pensaba, yo comía, yo decidía sí, pero no decidíamos por Dios. Lo único que dábamos rienda suelta eran nuestras pasiones, era a nuestro deseo, era nuestro pecado, y seguíamos la corriente de este mundo y no queríamos buscar a Dios. Hermano, una vida sin Cristo es una muerte viviente. La condición del hombre sin Cristo es una tragedia, porque el ser humano fue creado por Dios y para Dios, pero ahora está viviendo sin Él y cada día trata de sacar a Cristo de escena. Si tú empiezas a ver los medios, ya no hablamos tanto de Cristo. Cuando llegamos a Navidad, ya no hablamos tanto de Jesús, sino que quien cobra protagonista, Papá Noel, el árbol, el reno, por ahí la nieve. Todas las películas que salen en su gran mayoría es cuando un niño encuentra un regalo y así por ahí el regalo empieza a cobrar. O por ahí la cena navideña, no vamos a llegar. O ven esta casa en Navidad que vas a encontrar una mesa donde poder encontrar. Pero lo malo es que tratan de sacar a Cristo de escena. ¿Por qué? Porque sacar a Cristo de escena es sacar el Evangelio, es sacar la esperanza de vida, y de esa manera el mundo puede hacer lo que Él quiera. Pero Cristo, es que en Cristo solamente se puede encontrar esperanza, reconciliación, amor, vida y vida en abundancia. Pero sin Cristo, entonces nuestros pecados quedan ocultos. Pero como Cristo es la luz, ellos no quieren que les resplandezca y sean evidentes de esa manera todas sus faltas y pecados. Amado hermano, esa era nuestra condición. Andábamos perdidos, no teníamos rumbo, no había propósito en nuestra vida hasta que el buen pastor nos encontró y nos trajo a su redil. Y Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delito significa literalmente resbalón o caída. Se usa para poder describir al hombre que pierde el camino o se extravía, o de aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella. La segunda palabra que Pablo utiliza para definir la causa de la muerte espiritual es pecado, que significa errar o perder el blanco. Como lo dice un comentarista, Daniel Carro, dice: pecar significa no alcanzar la meta deseada. Incluye los errores intelectuales y los fracasos morales. Las dos palabras son prácticamente sinónimas y usadas juntamente para enfatizar
la condición triste y desesperante del pecador. Andar muerto en nuestros delitos y pecados se debe a que no glorificaron a Dios ni lo honraron como tal, sino que cada uno se fue tras sus propias pasiones y se hicieron imágenes de todo tipo y despreciaron a Dios, como nos dice Romanos capítulo 1 de los versículos del 18 al 32. El hombre dejó de alabar a Dios, dejó de agradecer a Dios, dejó de glorificar a Dios, y entonces Dios dice que los abandonó a una mente reprobada, a pasiones vergonzosas, donde el hombre cambió lo natural por lo contranatural, se encendieron en sus pasiones y su lascivia y su lujuria, y el hombre dejó a la mujer y se unió entre hombre con hombre, y la mujer también cambió lo natural por lo que no es natural. Y el hombre adoró a lo creado y dejaron de adorar al Señor. Y esa mente reprobada llegó a que empezaron a hacer cosas vergonzosas, cosas que no agradan a Dios. La mentira, la desobediencia a los padres, la ira, el desprecio, el egoísmo. De ahí sale también cuando uno desea lo malo, el orgullo que se eleva en su máxima proporción. Y de esa manera el hombre empieza a perder el rumbo. Y realmente nuestra condición es algo terrible. Romanos capítulo 3, si nos vamos por un momento, el versículo del 10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el mismo capítulo, en el versículo 23, si buscan más abajo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si volteas un par de páginas, el capítulo 6, el versículo 23 de Romanos nos va a decir, porque la paga del pecado es muerte. Esa era o es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, que no ha nacido de nuevo. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Estábamos muertos espiritualmente y no había forma en que nosotros buscáramos a Dios y no había forma de poder solucionar ese problema. Y no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 2 de Efesios capítulo 2 nos va a decir, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro caminar antes de Cristo. Era un andar en delitos y pecados. No teníamos una verdadera libertad, sino una temible esclavitud a fuerzas sobre las cuales carecíamos de control. Y tal vez tú me digas, un momento, yo no era esclavo de nadie. Pero nos va a decir Pablo que sí éramos esclavos y que estábamos dominados por unas fuerzas. Pero ¿qué fuerzas eran estas? Y nos dirá que era el mundo, la carne y el diablo. Miremos primero cuando nos dice, andábamos según la corriente de este mundo, o de acuerdo a la época de este mundo, es decir, esta época de maldad y oscuridad, donde la sociedad en este tiempo está viviendo, sin referencia a Dios, y en este ambiente donde vivimos, y tiene, hermano, mucha influencia, no solamente en los hijos de desobediencia, en las personas que están sin Cristo, sino también incluso en muchos creyentes. Porque este mundo le dice, a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Las personas no tienden a tomar una opinión propia, sino que se someten a la cultura que nos vende toda clase de cosas, ya sea por los medios de comunicación o por otros medios, y trata de normalizar todo. Y nos dice cómo debemos de andar,
nos dice cómo debemos de vestirnos, nos dice cómo debemos de actuar frente a las demás personas y nos convertimos en esclavos culturales. Hoy todos nosotros, ¿quién no tiene un smartphone? Puede levantar una mano y decir, no, ya nadie tiene un smartphone. O tal vez un niño de 4, 5, 6 años podría decir, no, yo no tengo todavía. Pero la gran mayoría tenemos y se ha vuelto algo normal en nuestra cultura, porque es un medio de comunicación en el cual tenemos, pero si hablamos de unos 15, 20 años atrás, era un lujo poder tener un celular. No todos podían tener un celular, pero hoy en día es algo normal. Este mundo en el cual vivimos, cada día nos trata de vender cosas que nosotros tenemos o pensemos que es algo normal. Nosotros, hermanos, éramos esclavos iguales que este mundo hasta que Jesús nos liberó. Todos mirábamos igual que los demás, pero hasta que Cristo vino y nos dimos cuenta que éramos distintos, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, porque pertenecemos al mundo espiritual en el cual el Señor Jesús nos ha llamado para poder vivir el Evangelio. Pero no solamente estábamos sometidos al pensamiento, a la corriente de este mundo. La segunda fuerza que nos dice este pasaje de Efesios capítulo 2, el versículo 2, es que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí la palabra aire se puede traducir como una atmósfera sucia, que indica la oscuridad que el diablo prefiere en lugar de la luz. Y este tiene el mando de las potestades y principados que operan en este mundo invisible. Y debemos de entender además que el príncipe del imperio del aire es también el gobernador del espíritu que opera en las personas desobedientes. Y este es un espíritu maligno que ejerce su influencia sobre los que viven en pecado y se caracterizan por una rebeldía contra Dios. No quieren buscar a Dios. Y Satanás va a usar todo lo que esté a su alcance para que las personas no busquen de Dios. E incluso va a usar los medios para que nosotros no busquemos de Dios. Y es por eso, hermanos, que somos fáciles de poder distraer. Porque es cuando estás decidido y dices, hoy día voy a buscar de Dios, hoy día voy a leer su palabra, ¿qué es lo que ocurre? De la nada alguien te llama y te quedas conversando y se pasó la hora y dejaste de hacerlo. Dijiste este domingo, voy a la iglesia. ¿Y qué ocurre? Llegó visita. ¿Y qué tienes que hacer? Lo tienes que atender. De la nada estás bien, dices, Señor, ahora sí. O voy a ir a visitar a tal hermano y de la nada uno de nuestros hijos se enferma. ¿Qué tenemos que hacer? O nosotros nos enfermamos. Uy, ya no tengo que ir. Pero es una causa, sí. Pero a veces parecería que ocurre de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre de la nada? Porque a veces este príncipe de este mundo no quiere que tú sigas buscando más de Dios. Y por eso podemos afanarnos tanto en un smartphone, por eso podemos afanarnos tanto en un televisor, por eso podemos afanarnos tanto en nuestros hijos, en nuestra pareja, y podemos dejar de buscar a Dios como deberíamos de buscar. Hermano, si nos vamos por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, nos va a decir que este espíritu es el diablo que opera en este tiempo. Nos dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dense cuenta, ¿quién ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Dios? Es el diablo. Nos sigue encegueciendo y va a seguir encegueciendo para que las personas no busquen de Dios, para que las personas no se sometan a Dios, para que las personas no crean en Dios, para que las personas no busquen a Dios y encuentren esperanza, para que encuentren vida. Y va a ser todo lo necesario para que tú también dejes de buscar a Dios. La tercera fuerza o influencia que nos mantiene en esclavitud es los deseos de la carne.
Cuando se refiere a la carne, quiere decir a nuestra naturaleza egocéntrica, pecaminosa y caída, cuando se refiere a los deseos del cuerpo y de nuestra mente. Debemos señalar que no hay nada de malo, hermanos, en los deseos corporales naturales, tales como comer, dormir o el sexo dentro del matrimonio. Pero solo cuando el apetito por la comida se transforma en glotonería, cuando el deseo de dormir se convierte en pereza y el apetito sexual se convierte en lujuria, es cuando nuestros deseos naturales se pervierten en deseos pecaminosos. Además, que los deseos de la carne incluyen los malos deseos tanto de la mente como del cuerpo, como el orgullo intelectual, una mentalidad maliciosa. Vayamos por un momento, hermanos, volvamos a Romanos capítulo 1, el versículo 28. Dice: así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Los deseos de la carne nos lleva a una mente depravada. Y esa mente depravada es la que al final el Señor, por causa de que el hombre abandonó, los dejó, los desamparó, donde la carne ha dado como resultado aflorado con todo su esplendor. Y es algo terrible la condición del hombre que se encuentra en ese momento. Hermanos, en cualquier punto donde nuestro yo saque su desagradable cabeza en oposición a Dios o al hombre, allí está la carne. Y no importa lo respetable que sea la forma o disfraz que adopte, nuestro arraigado egocentrismo es una esclavitud terrible, donde solo estamos yo, y nada más que yo, donde yo no más importe y no importen los demás. Estamos, hermanos, en una esclavitud, en el egocentrismo, en el orgullo. Y esto no proviene de Dios, sino que proviene de la carne. Antes de que Cristo nos liberara, hermanos, estábamos sujetos a influencias que nos oprimían tanto de adentro como de afuera. Afuera estaba el mundo, la cultura, adentro estaba la carne, nuestra naturaleza caída, entrelazada con el egocentrismo. Y más allá de ambos, operando activamente a través de ellos, estaba el espíritu del mal, el diablo, y estos tres nos mantenían cautivos. Esto no quiere decir que le echemos la culpa a estas tres influencias o fuerzas. Nosotros, hermanos, éramos hijos de desobediencia, es decir, rebeldes a Dios. Nos habíamos rebelado sabiendo voluntariamente en contra de la autoridad de Dios y por lo tanto habíamos caído bajo el dominio de Satanás. Hermanos, en Efesios capítulo 2, el versículo 2, Pablo aún tiene una descripción más de nuestro estado anterior y nos va a decir: y es que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira acá, hermanos, la ira de Dios, representa la hostilidad divina a todo lo que es malo. Amado hermano, la ira de Dios estaba sobre nosotros porque lo habíamos dejado. No hacíamos lo bueno, sino todo lo contrario, lo malo. No le glorificábamos, no lo tomábamos en cuenta, no le dábamos gracias por las cosas que Él nos da, no lo considerábamos en nuestras vidas, no lo reconocíamos en su bondad, ni le dábamos las gracias, sino todo lo contrario, nos alejábamos cada vez más y más. Merecíamos que toda la ira de Dios cayera sobre nosotros porque estábamos bajo juicio.
Estábamos perdidos, no había esperanza para nuestras vidas. Y cuando pensamos por un momento en la ira de Dios, hermano, es algo terrible caer bajo la ira de Dios. Porque cuando tú empiezas a ver desde Génesis, Apocalipsis, cuando la ira de Dios se manifiesta, no hay hombre que pueda pararse frente a él. Cuando Dios se airó, inundó toda esta tierra. Cuando Dios se airó, destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando Dios se airó, salió fuego por un incienso que los hijos de Corea habían presentado extraño y 200 personas murieron en ese entonces. Cuando Dios se airó, la tierra se abrió y se comió un montón de judíos que estaban yendo en contra del Señor. Cuando Dios se airó, podemos ver, hermanos, que el Señor mandó plagas. Y así consecutivamente, cuando la ira de Dios cae, es algo terrible. No hay nadie que pueda aguantar la ira de Dios. Y nosotros estábamos bajo esa ira, bajo juicio. Estábamos en muerte, esclavitud, condenación. Estábamos terriblemente mal. Y aunque aún el hombre tiene la imagen de Dios, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, esta imagen, por causa del pecado, está dañada. Y es por eso, hermanos, que fuera de Cristo, el hombre está muerto debido a sus delitos y pecados. Está esclavo bajo la influencia del mundo, la carne y el diablo. Y por todo ello, por ser hijo de desobediencia, por no buscar y obedecer a Dios, está condenado bajo la ira de Dios. Hermano, la condición del hombre es bien grave y no había forma de solucionarlo por sí mismo en ese estado que se encontraba. No había sacrificio que pudiera hacer para poder calmar toda la ira de Dios. No había forma de poder acercarnos a Dios. No había forma ni lejía que pueda limpiar nuestros pecados. No había sacrificio que nosotros podamos hacer para poder saldar toda la cuenta con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, donde Dios siempre toma la iniciativa cuando nosotros no la tomamos, Él nos va a mostrar su misericordia por su creación y nos va a mostrar que por gracia somos salvos, porque en segundo lugar Dios toma la iniciativa. Efesios capítulo 2, de los versículos del 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, Dios tomó la iniciativa. Estábamos muertos y no podíamos hacer nada. Éramos esclavos, estábamos bajo condenación y solo merecíamos ser castigados por causa del pecado, por causa de haber dejado a Dios, por causa de no haberle dado las gracias, por causa de no haber creído en Cristo. Estábamos bajo condenación. Y Dios nos ha amado y nos ama tanto que a pesar de que Él es el ofendido, en amor y misericordia tomó la iniciativa y Él mismo vino en su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es por eso que Romanos 5:8, un versículo conocido por nosotros, y si quieres vamos un momento allá, Romanos capítulo 5, el versículo 8, nos dirá: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, misericordia es amor para el que está abajo. Por ello Dios nos miró y nos mostró misericordia, nos amó, tomó la iniciativa, proveyó el sacrificio para salvar nuestras vidas. Jesucristo fue nuestro sustituto. Él fue quien tomó nuestro lugar en la cruz, proveyó el camino de redención, proveyó la entrada a la salvación, proveyó la llave a la salvación, y es en Cristo en quien podemos ahora ser salvos por gracia. Estábamos bajo la ira de Dios, merecíamos ser condenados, pero Dios nos amó tanto que en su amor y misericordia
Él mismo tomó nuestro castigo. Él mismo lo cargó y lo llevó a la cruz. El Señor Jesús pagó nuestra deuda. Toda la ira de Dios cayó sobre Él porque llevó nuestros pecados para que ahora por medio de Cristo podamos encontrar salvación. Podemos encontrar una nueva vida y vida en abundancia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, y los muertos no resucitan. Y estando en esa condición, Dios nos amó con un amor sin igual. Dios tomó la iniciativa. Dios nos buscó, Dios te buscó, Dios te llamó. Dios nos dice, nos resucitó con Cristo. Éramos esclavos, en una situación deshonrosa e impotente, pero Dios nos ha levantado con Cristo y nos ha colocado a su diestra en una posición de honor y poder. Hermano, Dios ha actuado para revertir nuestra terrible condición pecaminosa. Cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que primero nosotros pensamos? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? La otra persona. No, yo no le he hecho, no le ofendí. Quien tiene que tomar la iniciativa es la otra persona y tiene que venir a pedirme perdón. Si ese hubiera sido el pensamiento de Dios, no hubiera iglesias, no hubiera evangelio, Cristo no hubiera venido, no hubiera salvación y seguiríamos andando perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, siendo esclavos bajo el mundo, bajo nuestra carne, bajo Satanás, siendo hijos de desobediencia y estando bajo la ira de Dios. Hermanos, Dios nos ha salvado, nos va a decir en el versículo 5 y en el versículo 8. Y es por eso que va a ser la misma afirmación. Por gracia soy salvos. En otras palabras, no la merecíamos. No tuvimos que pagar por ella. Simplemente tuvimos que aceptarla, apropiarnos de ella, arrepentirnos de nuestro pecado por medio de la fe, darnos cuenta que nuestro estado anterior era algo terrible y que ahora en Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz, tenemos un estado totalmente distinto. Y ahora, hermanos, somos llamados a amar a Cristo, vivir para Cristo, servir a Cristo, ser obedientes a Cristo, caminar con Cristo, rendir nuestras vidas a aquel que solo quiere lo mejor para nosotros, aquel que nos ama con un amor que sobrepasa toda nuestra manera de pensar. Ahora tenemos que vivir para Cristo. Y es por eso que Pablo hace, en primer lugar, una comparación y nos muestra nuestro estado pasado para decir, esto era nuestro estado, era algo terrible, pero ahora en Cristo, nuestro estado totalmente distinto. ¿Para qué? Para que el cristiano pueda entender y darse cuenta de la magnitud del sacrificio, de la obra redentora que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas y por ende nosotros poder ser agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros. Vemos lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros, hermanos. El versículo 5 nos dice que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. El versículo 6 nos dice que luego juntamente con Él nos resucitó. Y en tercer lugar nos va a decir en ese mismo versículo 6 que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que provoca asombro ante lo que el apóstol Pablo nos está hablando es que no está hablando acerca de Cristo, sino sobre la unión de lo que hizo Cristo con nosotros. No está afirmando, hermanos, que Dios revivió, levantó y sentó a Cristo, sino que nos revivió, nos levantó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y si volvemos a leer los versículos 5 y 6 de esta epístola de Efesios, nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó
estábamos muertos, pero Él nos ha resucitado, nos ha dado vida y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, el pasaje nos dice que estamos unidos con Cristo. Todo lo que Dios hizo con Cristo lo ha hecho con nosotros. Es por eso que ahora todos los méritos de Cristo nos han sido imputados. No lo merecíamos, pero Dios quiso hacerlo. Por un momento vayamos a 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, hermanos. Nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz, Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y nos ha declarado justos. Es lo mismo que nos dice Pablo en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, por causa de Cristo, puedo estar en paz con Dios. Antes éramos enemigos y por eso Dios estaba con ira, quería destruirnos, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios, podemos tener paz con Él. Ya no soy objeto de su ira, sino que ahora por medio de Cristo soy su hijo. Y este es el proceso de la salvación, hermanos, que va en 3 tiempos. El pasado, Cristo me libra de la culpa del pecado y me ha justificado delante del Padre. En el presente, el ahora, estoy siendo liberado del pecado y por medio de la santificación, todos los días Dios obra en mi vida. Por eso Filipenses 1:16 nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. En otras palabras, Cristo obra todos los días y me va formando a la imagen suya. Y por último, llegará el día en que Dios sacará todo el pecado de mi vida, cuando este cuerpo sea transformado a un cuerpo glorificado y podré ser como Cristo, de allá en los cielos, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, porque entonces allá en los cielos estaremos con Cristo por toda la eternidad. El apóstol Pablo va más allá de una mera descripción de la acción salvadora de Dios. El apóstol Pablo nos da a entender algo de su motivación. Lo que motivó a Dios a actuar en nuestro favor no fue algo que estaba en nosotros, no lo merecíamos, sino que fue algo que estaba en Él, en Cristo, en Dios, y eso fue su gracia. Fue su favor inmerecido. Y por eso podemos mirarlo como Pablo describe este favor inmerecido, hermanos. En el versículo 4 de Efesios 2 nos dice, primero nos va a describir acerca de la misericordia de Dios. En ese mismo versículo 4 nos habla acerca del amor de Dios. En el versículo 5 y 8 nos habla de la gracia de Dios. Y en el versículo 7 nos va a hablar acerca de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y Él actuó, hermanos, Dios actuó por su pura misericordia, por su amor, por su gracia y también por su bondad para con nosotros. Estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros. No pensábamos en buscar a Dios. No queríamos buscar a Dios. Pero Dios vino en un día especial. Cambió nuestro corazón y nos hizo nacer de nuevo y pudimos ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermano, el estado en el cual nos encontrábamos era un estado muy terrible, como hemos visto. Estábamos muertos, éramos esclavos, éramos objetos de la ira de Dios. No había esperanza para nosotros, pero Dios tomó la iniciativa. Y como siempre toma la iniciativa, Él salió a buscarnos, a llamarnos, para poder estar con Él, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, el poder recordar cuál era nuestro estado y lo que Dios ha hecho por nosotros, debe de llevarnos a querer amar cada día más a Cristo.
Y si no estamos tan agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, entonces quiere decir que todavía no nos hemos dado cuenta cuál era nuestra condición en el pasado. Todavía no nos hemos dado cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todavía no nos hemos dado cuenta que éramos esclavos del mundo, de la carne, de Satanás, y que estábamos bajo la ira de Dios y que merecíamos que toda la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero lo único que ha caído sobre nuestra vida, hermano, es amor, es bendición tras bendición, es fidelidad a pesar de que nosotros somos infieles contra el Señor, es perdón a pesar de que nosotros le fallamos al Señor, es gozo en medio de las pruebas a pesar de que muchas veces dudamos. Nuestras oraciones son respondidas a pesar de que en muchas ocasiones dudamos si realmente Dios lo hará, pero Dios sigue respondiendo. Él sigue tomando la iniciativa. Él sigue haciendo. Él nos ama con un amor y su misericordia se manifestó, que nos ha resucitado, nos ha dado vida, y no solamente con eso, hermanos, sino que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, que en su momento se dará, y estaremos con Él por toda la eternidad, juntamente con Él. Porque eso es lo que hace Dios, cosas sorprendentes, y por gracia hemos sido salvados. No lo merecíamos, pero Dios decidió, en su bondad, llamarnos a Él. La semana que viene terminaremos de hablar de este pasaje, de los versículos del 7 al 10, y seguiremos viendo que somos salvos por gracia. Pero hasta aquí hoy nos vamos a quedar, y es un buen momento para ponernos de pie y para poder tener un momento donde podemos reflexionar y poder darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros y de dónde nos ha sacado. Y si no somos conscientes, también es un buen momento para decirle: Señor, ayúdame a darme cuenta de la magnitud del sacrificio que hiciste en la cruz, y que tu Espíritu Santo pueda retumbar en mi interior, que soy tu Hijo, y pueda alabarte y pueda exaltar. Vamos a ponernos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, qué terrible era nuestra condición. Andábamos perdidos, no pensábamos en buscarte. El pecado nos había llevado, Señor, por caminos en los cuales, Señor, en muchas ocasiones habíamos deshonrado nuestros cuerpos. Pensábamos como el mundo piensa, Señor, creyendo que todo eso estaba bien. Señor, creíamos que la cultura en la cual vivimos estaba tan bien que al final, Señor, no queríamos buscarte. Pensábamos que por medio de nuestras fuerzas podíamos hacer las cosas o podíamos salvar cosas, Señor, cuando en realidad no era así. Y Señor, aún a pesar de conocerte, nosotros también en su momento nos hemos alejado y hemos andado, Señor, bajo la guía del príncipe de este mundo, que nos había enceguecido, Señor, para no contemplar tu gloria y para no seguirte, Señor, sino para seguir los estándares de este mundo y de la carne, Señor. Pero tú que eres amor, tú que nos muestras misericordia, tú tomaste la iniciativa, Señor, para poder llamarnos, buscarnos y para poder darnos vida, para poder resucitarnos, Señor, y para poder estar ahora en estos lugares celestiales sentados con Cristo, que en su momento se dará, Señor. No lo merecíamos, pero por gracia tuya fue, Señor, nuestra salvación. Fue tu amor y tu misericordia la que nos llamó a tu evangelio, Señor, para poder seguirte. Fuiste tú, Señor, quien nos atrajo con esos lazos de amor. Y nos sigues atrayendo, Señor, y nos sigues llamando, y nos sigues impulsando, y nos sigues empujando para poder seguir caminando, Señor, y corriendo en este hermoso caminar con Cristo, Padre bueno. Señor, ayúdanos a ser conscientes de dónde tú nos has sacado, Señor, y hacia dónde tú nos has traído.
Que de nuestro corazón, Señor, pueda brotar palabras de gratitud. Una vida, Señor, consagrada a ti en gratitud de lo que tú hiciste en la cruz. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo pueda retumbar en nuestro interior, que somos tus hijos, Señor. Que nos pueda ayudar en el día a día, Señor, para seguir tus mandatos y no lo que este mundo pueda decir o lo que yo pueda decir, Señor, sino lo que tú dices en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder ser conscientes de dónde tú nos sacaste, también para poder ir a buscar, Señor, a los que están perdidos sin ti. Señor, este mundo se está perdiendo. Este mundo está sin esperanza, sin dirección. Y el único lugar, Señor, al que van a llegar es el infierno, Dios. Pero tú nos has puesto, Señor, para ser sal y luz en esta tierra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que uses nuestra vida para poder alumbrar en medio de la oscuridad, para poder ser esa sal que preserva, Señor, en la tierra, y para que el pecado, Señor, no pueda seguir aumentando, sino que nosotros podamos andar en tu justicia y en tu verdad. Señor, ayúdanos a caminar con Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir a Cristo, a amar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a pensar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea nuestro todo. Convéncenos, Señor, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y que podamos vivir en el día a día, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces recordar, porque nos ayudas a volver a darnos cuenta de dónde tú nos has sacado, y que por gracia tú nos has llamado, Señor, para poder vivir para tu gloria, solamente para ti. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.